Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video, esta vez concentrándome en lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde en los últimos años se pudo ver un viraje cultural, social, hacia una nueva configuración del poder y las clases sociales en ese país. Tomando un estudio que salió, una investigación muy interesante, que justamente pone el foco en el poder político en Estados Unidos, las medidas políticas que toma el Estado, y quiénes son los que impulsan esto. Bueno, aclaración, ese informe los voy a ir comentando en otros videos más profundamente porque me parece un informe que es muy interesante y que desmitifica las visiones que podemos tener sobre el funcionamiento político de este gran país. Hoy me voy a concentrar en uno de los aspectos que toca ese estudio y uno de los aspectos que también vengo tocando en otros videos que se refiere a la clase social en Estados Unidos. Pero más específicamente, cómo esta nueva configuración económica política de Estados Unidos, que viene desde hace décadas, pero que ahora se está cristalizando, tiene un sentido que mucha gente no se los da o busca ignorarlo. Así que refiriéndome un poco a la cuestión cultural, a la cuestión del entretenimiento de Estados Unidos, podemos ver que existe una tendencia actual a atacar a lo que es el ciudadano promedio de ese país, a atacar también a la demografía más grande, al grupo demográfico más grande de ese país. Estamos hablando de la gente descendiente europeo, la gente blanca, y en muchos casos se pone foco más en los hombres blancos de Estados Unidos. Hay muchas interpretaciones al respecto, me parecen interesantes, algunos que dicen, bueno, esto es el marxismo cultural, esto, bueno, tiene que ver con una cuestión de integración, de cierto progresismo, esto tiene que ver, incluso algunos lo ven relacionado a la moral cristiana, que ve cierta universalidad, decir, bueno, Estados Unidos, como ciertos grupos raciales, étnicos o demás, fueron marginalizados durante mucho tiempo, hoy en día se intenta como compensar esto hacia el otro lado. No voy a atacar esas interpretaciones y otras que haya, pero me parece que dejan de lado la cuestión más importante, que es la cuestión económica, clasista y política. Este informe nos muestra que el poder del ciudadano promedio en Estados Unidos es prácticamente nulo, tiende a cero. El poder político en Estados Unidos emana más de las élites económicas y de los grupos de intereses que manejan esas élites. Podemos ver una organización de clase en la parte alta de la pirámide social de Estados Unidos y una falta de organización en la base, que está dividido y cada vez más en distintos sectores étnicos, raciales, religiosos, de orientación sexual, de género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo entra esta nueva política de Netflix, entre comillas, dentro de este esquema social? Primero que todo hay que decirlo que para que esto no tenga un sentido, uno tendría que tomar la idea o presuponer que debería haber una especie de solidaridad racial entre toda la gente de un mismo origen étnico en Estados Unidos. Esta idea ya en sí nos muestra ciertos prejuicios a cómo funciona ese país. En ese sentido, Estados Unidos está pareciendo cada vez más a otros países y a otros imperios en los cuales la clase alta se separa radicalmente de la clase baja, a la que ve como una amenaza o una cuestión a tener dominada. Quienes presuponen esta solidaridad racial o étnica toman ciertos precedentes como se vivió la política en Estados Unidos desde la fundación de ese país, que en muchos casos era explícitamente racista. Pero eso tiene una explicación obviamente histórica que se refiere a que en ese momento esa política tenía mucho sentido en vista a que todavía había grandes combates y luchas por territorio contra las tribus indígenas. Entonces esa solidaridad europea tenía mucho sentido a la hora de expandir el territorio e incluso mantener el territorio bajo estos ataques constantes, además de sumarle el factor de la esclavitud, que también era una muy buena manera de separar a la clase baja blanca de los estados esclavistas de los esclavos y, bueno, evitar esa solidaridad de clase. No vamos a decir que era exactamente lo mismo un descendiente de esclavos que un descendiente europeo en el sur de Estados Unidos, por ejemplo, tenía muchas diferencias, así que no es meramente una conspiración de la clase alta, sino que había una diferencia real, pero bueno, eso era muchas veces exacerbado por las políticas estatales y las políticas de la élite, ya que veían un beneficio en ello. Por una vez que Estados Unidos se expande y logra el territorio que vemos hoy en día, y no solo se expande territorialmente, sino que expande su influencia, expande lo que sería su alcance económico y demás,
entramos ya en una etapa imperial de Estados Unidos, donde esa política relacionada a la solidaridad europea no tiene realmente ningún sentido. La clase alta ya deja de lado esa solidaridad con la clase media y la clase trabajadora de su mismo origen y se concentra en mantener y expandir su propio dominio en la sociedad y en otras partes del mundo. Dentro de ese mismo esquema, se nos presenta la gran inmigración comenzada en la década del 60 de gente de Asia, de la América Latina y otros países del mundo, con el objetivo de crear una especie de nueva clase subalterna en ese país, fija, delimitada étnicamente, a lo que parece ser uno de los objetivos de esta clase alta. En este nuevo esquema, esta nueva reconfiguración del poder mundial imperial de Estados Unidos, la clase trabajadora blanca se pone como una especie de obstáculo a esto, ya que ésta había recibido durante mucho tiempo ciertos beneficios que las minorías no habían recibido. Estos beneficios eran vistos como derechos, de hecho lo son, de esa clase trabajadora. Es muy interesante ver que en otro país del mundo, como puede ser Gran Bretaña, la situación, si bien tiene grandes diferencias, es similar también con la importación de millones de personas de otros lugares y el reemplazo de gran parte de la clase trabajadora por una clase trabajadora importada. Esto tiene varios beneficios. Por un lado, esta nueva clase trabajadora en general acepta condiciones mucho más malas de trabajo y menores ingresos. Y por otro lado, tiene el beneficio de dividir a la clase trabajadora, ya que estas diferencias culturales, etc., evitan una organización. El manejo de las grandes empresas también se dirige a esta supuesta lucha por la diversidad, por lo menos desde el lado corporativo, parece tener más el objetivo de dividir a los trabajadores que el de buscar una verdadera igualdad en ningún sentido. Entonces, si hacemos un recorrido histórico desde el principio, podemos decir que la clase alta estadounidense, que obviamente tuvo sus propios cambios, pero lo podemos tomar como una constante, que existe una clase alta en Estados Unidos, primero usó a los eurodescendientes en contra de la población indígena y en contra de la población negra, donde le benefició. Pero una vez que logró sus objetivos, simplemente se da vuelta y elige a la población negra y elige a la población indígena en algunos casos, pero más a la población inmigrante de Asia y América Latina, en contra de esa población blanca, nuevamente por lo mismo, para expandir su riqueza, su influencia y su posición en el tope de la pirámide social de ese país. Así que estas nuevas políticas de Netflix, entre comillas, donde vemos reemplazo a un personaje por otro, cambio de género, etcétera, etcétera, parecen ser parte de esta guerra contra la clase trabajadora blanca de Estados Unidos para ir desplazándola, desmoralizándola. Al ser el nuevo favorito de las clases altas, los otros grupos, podemos ver una reversión de ese racismo estructural que históricamente los afectó. Llevándolo de una manera muy cínica, podríamos decir que los racistas de antaño mutaron en antirracistas y su rol sigue siendo el mismo: dividir, atacar y demonizar a los sectores de la clase trabajadora que la clase alta ve como problemáticos. Y es muy interesante también, como para ir cerrando este análisis, que en otros lugares del mundo la situación es muy similar y podemos ver cómo, por ejemplo, podemos ir a China, aunque inclusive India, o lugares de lo que sería Medio Oriente, cualquier lugar del mundo, voy a poner el mundo entero porque es algo que pasó históricamente, donde la clase alta oprime y explota y ataca constantemente a la clase trabajadora en general, a pesar de ser del mismo origen étnico. El origen étnico, obviamente, en algunos momentos es muy importante y cumple un rol histórico muy importante, pero en otros momentos no. Hoy en día estamos entrando en una nueva etapa en el cual gran parte de la clase alta occidental simplemente se está concentrando en su propio poder y no le interesa realmente lo que pasa en la clase baja, o si es reemplazada étnicamente en gran parte de la clase baja, ya que ellos sí van a poder mantener su posición, su seguridad y su prosperidad. Aunque esto también hay que enlazarlo con este crecimiento de Estados Unidos y este pasaje de Estados Unidos de ser un país a ser un imperio. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. En los próximos videos, o por lo menos en algún próximo video, voy a profundizar en ese estudio donde podemos ver que el poder de Estados Unidos fluye desde las élites económicas y de sus agrupaciones, mientras que el ciudadano promedio tiene prácticamente ninguna influencia en las políticas de Estado. Así que bueno, gracias a todos y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de agradecimientos en este canal y mi otro canal Ultra Argentina. Así que bueno,
Le dejo la pregunta, ¿creen ustedes que esta política cultural nueva relacionada a esta política de clase va a cambiar en algún momento? Los leo en los comentarios. Así que bueno, gracias a todos por su tiempo, saludos.